Hay un estado en este país donde la gente paga fortunas por vivir frente al mar, donde las palmeras se mecen como si todo fuera perfecto y donde Hollywood te vende la idea de que el sol nunca deja de brillar. California, el sueño dorado. Pero lo que nadie te cuenta, lo que ningún folleto turístico menciona, es que detrás de esas playas de postal y esos atardeceres color naranja, hay lugares a los que no puedes entrar. Lugares cerrados con candado, vigilados por militares armados, protegidos por leyes federales o simplemente olvidados por el mundo porque lo que guardan dentro es demasiado incómodo para mostrarlo. 13 lugares prohibidos en California donde la entrada está vetada, restringida o directamente penalizada por ley. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Número 13. Treasure Island, la isla que brilla en la oscuridad. En medio de la bahía de San Francisco hay una isla artificial construida en 1936 para la Exposición Internacional del Golden Gate. Una isla entera levantada con material de dragado, diseñada para convertirse en aeropuerto. Pero llegó la Segunda Guerra Mundial y la Marina se apoderó de ella. Durante décadas funcionó como base naval. Pero lo que realmente marcó a esta isla no fue la guerra, fue lo que vino después. En los años 40 y 50, la Marina utilizó Treasure Island para experimentos con material radiactivo. Se lavaban barcos que habían participado en pruebas nucleares en el Pacífico, incluyendo los que estuvieron presentes en las detonaciones del atolón Bikini. El agua contaminada se vertía directamente en el suelo. Durante décadas, nadie dijo nada. Los marineros y sus familias vivían allí sin saber que el terreno bajo sus pies contenía cesio-137, radio-226 y otros isótopos radiactivos. Cuando la base cerró en 1997, se descubrió que grandes extensiones estaban contaminadas. La limpieza ha costado cientos de millones de dólares y todavía no ha terminado. Hay zonas cercadas con vallas metálicas y señalizadas con carteles de peligro radiactivo. No puedes caminar por allí, no puedes cavar, no puedes ni respirar tranquilo sabiendo lo que hay debajo. San Francisco tiene planes para convertir la isla en un barrio residencial de lujo. Ya se han construido algunos edificios, pero la pregunta sigue ahí. ¿De verdad quieres vivir encima de residuos nucleares? Las zonas en remediación activa siguen siendo territorio prohibido. Número 12. Point Mugu y la base naval del condado de Ventura. Sobre la costa del Pacífico, a unos 100 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, hay una franja costera que parece sacada de una película de ciencia ficción. No por lo bonita, que también, sino por lo que hay detrás de las vallas. La base naval del condado de Ventura, conocida como Naval Base Ventura County, es una instalación militar que combina dos sitios principales, Point Mugu y Port Hueneme. Y entre los dos controlan una cantidad impresionante de costa, mar y espacio aéreo que está completamente vetado para civiles. Point Mugu es donde la Marina prueba misiles. Así de simple y así de aterrador. Desde 1946, esta base ha sido el centro de pruebas de armas navales del Pacífico. Allí se han lanzado miles de misiles de todos los tamaños y calibres hacia el océano. El espacio aéreo restringido que se extiende desde la costa hacia el mar abarca cientos de kilómetros cuadrados donde ningún avión civil puede entrar cuando hay operaciones en curso. Las aguas frente a Point Mugu son una zona de peligro declarada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Eso significa que si tu barco entra en esa zona durante pruebas de misiles, estás solo, literalmente solo. Nadie va a ir a buscarte porque se supone que no deberías estar ahí. La base también alberga el Centro de Guerra Aérea Naval, División de Armas, que desarrolla y prueba sistemas electrónicos de combate. Port Hueneme, por su parte, es donde la Marina carga y descarga material militar. Es el único puerto militar de aguas profundas entre San Diego y el estado de Washington. Los muelles están cerrados al público y las carreteras de acceso tienen controles con guardias armados. La base entera cubre más de 18,000 acres y emplea a miles de personas. Pero si no tienes una credencial militar, lo más cerca que vas a estar es la autopista de la costa, preguntándote qué demonios estarán haciendo ahí dentro. Número 11. Fort Irwin y el Centro Nacional de Entrenamiento. En medio del desierto de Mojave, a unas 60 millas al noreste de Barstow, hay una instalación militar tan grande que tiene su propio código postal. Fort Irwin ocupa más de 1,500 kilómetros cuadrados de desierto, más grande que todo el condado de Los Ángeles.
Fue establecida en 1940 cuando el general Patton necesitaba un lugar donde preparar tropas para combatir en el norte de África. En 1981 se convirtió en el Centro Nacional de Entrenamiento del Ejército. Cada mes, brigadas enteras llegan para ejercicios de combate a gran escala. Se construyen ciudades falsas con edificios, calles y actores que simulan civiles. Hay unidades OPFOR que se visten y actúan como ejércitos enemigos. Explosiones, disparos y helicópteros son constantes. Si conduces por la Interestatal 15 hacia Las Vegas y miras al este, estarás viendo Fort Irwin sin saberlo. Las carreteras de acceso están controladas. Las áreas de entrenamiento están señalizadas como zonas de peligro activo y hay munición real desperdigada por todo el terreno de décadas de ejercicios que nadie ha recogido, porque el desierto es tan vasto que limpiar cada metro cuadrado es imposible. El desierto que cubre la base contiene petroglifos nativos americanos de miles de años de antigüedad que solo personal autorizado puede estudiar. Para el ciudadano común, Fort Irwin es un muro invisible en medio del desierto, un lugar donde la guerra se ensaya una y otra vez para que cuando llegue de verdad, los soldados ya sepan lo que se siente. Número 10. La isla de Año Nuevo. A unos 30 kilómetros al sur de Half Moon Bay, frente a la costa de San Mateo, hay una isla pequeña y rocosa que fue alguna vez el hogar de un faro y de los hombres que lo mantenían. La isla de Año Nuevo mide apenas 5 hectáreas y hoy está completamente cerrada al público. No puedes pisar esa isla, ni en barco, ni nadando, ni soñando. La razón principal es que la isla se ha convertido en uno de los sitios de reproducción más importantes para el elefante marino del norte en toda la costa de California. Cada invierno, miles de estos enormes animales, algunos machos pesan más de 2.000 kilos, llegan a la isla para aparearse y dar a luz. El proceso es brutal, ruidoso y absolutamente fascinante. Los machos luchan entre ellos con una violencia que deja cicatrices permanentes. Las hembras paren sus crías en la playa y las amamantan durante unas 4 semanas antes de abandonarlas para que se las arreglen solas. La colonia es monitoreada por investigadores de la Universidad de California en Santa Cruz, las únicas personas autorizadas a estar allí. La isla no tiene agua potable. La electricidad es limitada y el olor a miles de elefantes marinos es algo que, según los investigadores, nunca se olvida. El viejo faro fue construido en 1872 y funcionó hasta 1948. Sus estructuras todavía están allí, deteriorándose mientras los elefantes marinos se restriegan contra ellas como postes de rascado gigantes. La Reserva Estatal de Año Nuevo, en tierra firme, sí permite visitas guiadas durante la temporada de reproducción, pero la isla es territorio prohibido, y con razón. Un elefante marino macho cabreado puede aplastar a un ser humano sin darse cuenta. Número 9. El Laboratorio Nacional Lawrence Livermore. A unos 70 kilómetros al este de San Francisco, en la ciudad de Livermore, hay un complejo de edificios que desde fuera parece un campus universitario aburrido. Edificios de hormigón, aparcamientos, alguna que otra cafetería, pero lo que ocurre dentro de esos muros es cualquier cosa menos aburrido. El Laboratorio Nacional Lawrence Livermore fue fundado en 1952 por Edward Teller y Ernest Lawrence con un objetivo muy concreto: diseñar armas nucleares. Y eso es exactamente lo que han hecho durante más de 70 años. Livermore es uno de los 2 laboratorios nacionales de Estados Unidos, junto con Los Álamos en Nuevo México, encargados del diseño, desarrollo y mantenimiento del arsenal nuclear estadounidense. Dentro de sus instalaciones hay supercomputadoras que figuran entre las más potentes del mundo, utilizadas para simular explosiones nucleares sin necesidad de detonar bombas reales, algo que Estados Unidos dejó de hacer en 1992. También alberga el National Ignition Facility, donde 192 láseres convergen en un punto del tamaño de un borrador de lápiz para recrear las condiciones del interior de una estrella. En diciembre de 2022, este laboratorio logró por primera vez en la historia producir más energía por fusión nuclear de la que se necesitó para iniciar la reacción. Fue un hito científico que pasó relativamente desapercibido para el público general, pero que los físicos de todo el mundo celebraron como uno de los grandes logros del siglo. El acceso a Livermore está restringido por múltiples capas de seguridad, vallas perimetrales, controles de acceso.
Zonas clasificadas dentro de zonas clasificadas y áreas donde ni siquiera los empleados con la máxima autorización pueden entrar solos. El laboratorio emplea a más de 8.000 personas, muchas con autorizaciones de seguridad de nivel Q, la clasificación más alta del Departamento de Energía. Si no la tienes, no entras. Y si intentas entrar sin ella, vas a tener una conversación muy larga y muy desagradable con agentes federales que no tienen ningún sentido del humor. Suscríbete para hacerme ver que estos videos ayudan y tienen sentido, porque si no, voy a pensar que estoy hablando solo, como un viejo que le grita a las nubes. Y mira, puede que lo sea, pero al menos quiero saber que las nubes me escuchan. Número 8. Las entrañas de Alcatraz. Todo el mundo conoce Alcatraz. La isla prisión en medio de la bahía de San Francisco, donde encerraron a Al Capone y donde, según la leyenda, nadie logró escapar con vida. La prisión cerró en 1963, porque mantenerla costaba más que cualquier otra penitenciaría federal. Hoy es un parque nacional que recibe más de 1 millón de visitantes al año. Puedes tomar un ferry, caminar por los bloques de celdas y hacerte una foto con las rejas de fondo. Pero lo que la mayoría no sabe es que hay zonas enteras de la isla completamente cerradas al público. Los niveles subterráneos del edificio principal, donde se encontraban las calderas, los túneles de servicio y los conductos de ventilación, están sellados por razones de seguridad estructural. Las paredes están debilitadas por más de un siglo de exposición a la sal marina y la humedad constante. Hay tramos donde el suelo podría ceder en cualquier momento, pero eso no es todo. Debajo de la prisión federal que todos conocen, hay otra prisión más antigua, una fortaleza militar que data de la década de 1850, cuando Alcatraz era un fuerte del ejército. Las casamatas, los túneles de artillería y los polvorines de esa época están parcialmente enterrados bajo las construcciones posteriores y son inaccesibles para el público. Algunos investigadores y arqueólogos han tenido acceso limitado, pero siempre con equipos de seguridad y bajo supervisión estricta del Servicio de Parques Nacionales. También hay estructuras en la isla que datan de la ocupación nativa americana entre 1969 y 1971, cuando un grupo de activistas indígenas ocupó Alcatraz durante 19 meses para reclamar derechos sobre la tierra. Algunas de esas estructuras fueron dañadas por un incendio durante la ocupación y permanecen cerradas como parte del registro histórico, y luego están las áreas naturales protegidas. Alcatraz es hogar de una de las colonias de aves marinas más grandes de la bahía. Cormoranes, gaviotas y otras especies anidan en zonas donde los visitantes no pueden entrar durante la temporada de cría. Así que sí, puedes visitar Alcatraz, pero solo ves una fracción de lo que realmente hay allí. Número 7. Las habitaciones prohibidas del Castillo Hearst. En la costa central de California, sobre una colina que mira al Pacífico desde una altura de casi 500 metros, se levanta una de las residencias privadas más extravagantes jamás construidas en Estados Unidos. El Castillo Hearst fue la obra maestra del magnate de la prensa William Randolph Hearst y de la arquitecta Julia Morgan, quien trabajó en el proyecto desde 1919 hasta 1947. 115 habitaciones, incluyendo 38 dormitorios, más de 40 baños, un teatro, un salón de belleza, 2 piscinas que quitan el aliento y 127 acres de jardines. La propiedad original abarcaba 250.000 acres. Hearst recibía a las estrellas más grandes de Hollywood: Clark Gable, Charlie Chaplin, Greta Garbo, Winston Churchill. Cuando Hearst murió en 1951, la familia donó la propiedad al estado de California. Desde 1958 es un monumento histórico estatal. Pero solo puedes ver una parte del castillo. Las visitas guiadas cubren las salas principales de la Casa Grande, alguna casa de invitados, las piscinas y los jardines. Pero hay pisos enteros de la Casa Grande que están cerrados al público. El tercer piso, donde se encuentra el estudio gótico personal de Hearst, solo se muestra en tours específicos y limitados. Y hay habitaciones que no se muestran en ningún tour, salas de almacenamiento donde Hearst acumulaba arte europeo que nunca llegó a exhibir, bóvedas donde guardaba documentos personales y correspondencia que sigue siendo propiedad de la corporación Hearst, no del Estado. La familia Hearst mantiene derechos sobre determinadas áreas y objetos dentro de la propiedad, lo que crea una situación peculiar, un monumento estatal que es parcialmente público y parcialmente privado.
Además, el rancho que rodea el castillo sigue siendo propiedad privada de la familia Hearst, unas 80,000 acres cerradas al público. No puedes llegar al castillo en tu propio coche. Tienes que tomar un autobús desde el centro de visitantes. Es la única forma de acceder, y si miras bien mientras subes, puede que veas cebras, descendientes de los animales que Hearst tenía en su zoológico privado, pastando tranquilamente en las colinas californianas como si fuera lo más normal del mundo. Número 6. La isla de San Nicolás. A 98 kilómetros de la costa del sur de California, más lejos del continente que cualquier otra de las islas del canal, hay un trozo de tierra de casi 6,000 hectáreas que pertenece a la Marina de los Estados Unidos desde 1933. Ese año, el presidente Herbert Hoover le entregó la isla a la Marina para pruebas de misiles, y desde entonces, San Nicolás ha sido territorio militar cerrado al público. Ningún civil puede pisar la isla sin autorización expresa del comandante de la base naval del condado de Ventura, y esas autorizaciones se cuentan con los dedos de una mano cada año. La isla tiene una pista de aterrizaje de más de 3,000 metros de largo, la segunda más larga del condado de Ventura, porque los aviones militares que aterrizan allí suelen llevar carga pesada. Hay equipos de rastreo de misiles, antenas de comunicación, instalaciones de lanzamiento y áreas de entrenamiento para guerra urbana con ciudades simuladas construidas en el desierto de la isla. Alrededor de 200 personas viven en San Nicolás en cualquier momento dado, todas vinculadas a operaciones militares. Pero la historia de la isla es mucho más antigua que la Marina. Durante miles de años, la isla fue hogar del pueblo nicoleño, una tribu nativa que vivió allí en completo aislamiento. En 1835, los últimos nicoleños fueron evacuados de la isla por misioneros, todos menos una mujer. Juana María, conocida como la mujer solitaria de San Nicolás, fue dejada atrás accidentalmente y vivió completamente sola en la isla durante 18 años. 18 años. Sobrevivió cazando focas, pescando y construyendo refugios con huesos de ballena. Cuando fue encontrada en 1853, no podía comunicarse con nadie porque su lengua se había extinguido. Murió apenas 7 semanas después de ser llevada al continente. Su historia inspiró la novela La isla de los delfines azules, de Scott Odell. Pero la isla real sigue siendo un lugar al que no puedes ir. Las aguas alrededor de San Nicolás también están restringidas. Los barcos deben mantenerse a al menos 300 metros de la costa y durante operaciones de prueba, zonas enteras del océano se cierran al tráfico marítimo. Número 5. Vandenberg, la base desde donde se lanzan cohetes al espacio. En la costa central de California, entre Lompoc y el Océano Pacífico, hay una instalación militar de más de 40,000 hectáreas, con 56 kilómetros de costa prístina que ningún civil puede disfrutar. Vandenberg Space Force Base es el único puerto espacial de la costa oeste de Estados Unidos. Desde aquí se lanzan satélites a órbitas polares, se prueban misiles balísticos intercontinentales Minuteman III y empresas como SpaceX envían sus cohetes al espacio. La base fue establecida en 1941 como campo de entrenamiento durante la Segunda Guerra Mundial. En 1957, la Fuerza Aérea se hizo cargo y la transformó en base de pruebas de misiles. El primer misil se lanzó en diciembre de 1958. Desde entonces, miles de cohetes han partido de esta costa hacia el cielo. Vandenberg es lo que se conoce como una instalación cerrada. Eso significa que no puedes entrar sin autorización militar. No hay tours públicos regulares, no puedes conducir por la base, no puedes caminar por sus playas, y el espacio aéreo sobre la base es restringido. Durante los lanzamientos, las carreteras cercanas se cierran y se establece una zona de exclusión tanto terrestre como marítima. Lo irónico es que la base, por estar cerrada al desarrollo durante más de 80 años, alberga algunos de los ecosistemas costeros mejor conservados de toda California. Especies amenazadas como el chorlitejo nevado anidan en sus playas. Hay chaparral costero, bosques de roble y una biodiversidad que rivaliza con cualquier parque nacional. Pero nadie puede verlo, porque entre tú y esas playas inmaculadas hay vallas, guardias y misiles. Número 4. China Lake, el desierto donde se inventan las armas del futuro. En el desierto de Mojave, a unos 240 kilómetros al norte de Los Ángeles, hay una extensión de terreno militar tan inmensa que resulta difícil de comprender.
La estación aérea de armas navales de China Lake ocupa más de 4.500 kilómetros cuadrados. Eso es más grande que el estado de Rhode Island. Es la mayor propiedad terrestre de la Marina de los Estados Unidos, representando el 85% de toda la tierra que la Marina utiliza para investigación, desarrollo y pruebas de armamento. China Lake fue establecida en noviembre de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando el Instituto Tecnológico de California necesitaba un lugar donde probar cohetes y la Marina necesitaba un campo de pruebas para armamento aeronáutico. El desierto era perfecto. Clima seco casi todo el año, visibilidad prácticamente ilimitada, población cercana mínima y espacio de sobra para que las cosas exploten sin molestar a nadie. Desde entonces, casi todas las armas aéreas significativas de la Marina se han desarrollado o probado en China Lake. Los misiles Sidewinder, los misiles Tomahawk, los sistemas de guerra electrónica y docenas de programas clasificados que probablemente no conoceremos hasta dentro de décadas. El espacio aéreo restringido sobre China Lake abarca más de 50.000 kilómetros cuadrados, lo que supone el 12% de todo el espacio aéreo de California. Cuando la base está operativa, que es casi siempre, los aviones civiles tienen que rodear una zona del tamaño de un país pequeño. La infraestructura incluye más de 2.000 edificios, 530 kilómetros de carreteras pavimentadas y casi 3.000 kilómetros de caminos de tierra. Pero el 95% del terreno está sin desarrollar. Desierto puro con montañas, cañones y cuevas. En julio de 2019, un terremoto de magnitud 7.1 sacudió China Lake con el epicentro dentro de la base. Los daños fueron tan graves que fue declarada temporalmente no operativa. Pero los detalles exactos son información clasificada. Lo que sí se sabe es que nadie sin credencial militar puede acercarse. Y en un desierto donde la distancia más corta a la civilización son decenas de kilómetros de arena, acercarse sin permiso no solo es ilegal, es potencialmente fatal. Número 3. Las Islas Farallón, las Islas Radiactivas de San Francisco. A solo 48 kilómetros de la costa de San Francisco, visibles desde tierra firme en los días despejados, hay un archipiélago de islotes rocosos que pertenecen técnicamente a la ciudad y condado de San Francisco. Las Islas Farallón. Pero no puedes visitarlas. Están cerradas al público desde 1969, cuando se convirtieron en refugio nacional de vida silvestre. Y la razón por la que fueron protegidas tiene que ver tanto con lo que hay encima de las islas como con lo que hay debajo del agua que las rodea. Empecemos por lo que hay encima. Las Farallón albergan la mayor colonia de aves marinas nidificantes de Estados Unidos fuera de Alaska y Hawái. Más de 400 especies de aves, incluyendo mérgulos, cormoranes, frailecillos y araos, anidan en estos peñascos. También hay colonias de elefantes marinos, leones marinos y focas que atraen a una población residente de grandes tiburones blancos. Sí, tiburones blancos. Las aguas alrededor de las Farallón son uno de los puntos de mayor concentración de tiburones blancos en el mundo. Los investigadores los estudian desde embarcaciones y desde una pequeña estación de investigación en Southeast Farallon Island, donde viven científicos de Point Blue Conservation Science. Pero la historia más oscura de las Farallón está bajo el agua. Entre 1946 y 1970, el gobierno de los Estados Unidos utilizó las aguas alrededor de estas islas como vertedero de residuos nucleares. 47.500 barriles de acero, cada uno con 208 litros de desechos radiactivos, fueron arrojados al océano bajo la autoridad de la Comisión de Energía Atómica. Cuando los barriles flotaban en lugar de hundirse, los soldados les disparaban con rifles para hacer agujeros y que se fueran al fondo. Además de los barriles, también hundieron el USS Independence, un portaaviones que había sido expuesto a las detonaciones nucleares del atolón Bikini y estaba tan irradiado que no podían desguazarlo en ningún astillero. Lo cargaron con más barriles de residuos radiactivos y lo hundieron frente a las Farallón. Nunca se ha realizado un estudio a gran escala sobre los efectos de toda esa contaminación. Las autoridades dicen que la mayoría del material radiactivo se ha degradado, pero nadie está completamente seguro. Lo que sí es seguro es que no vas a poner un pie en estas islas. Solo investigadores autorizados pueden estar allí y llegan en embarcaciones especiales bajo condiciones estrictas. Los nativos americanos las llamaban las Islas de los Muertos. Los marineros del siglo XIX las llamaban los dientes del diablo,
Hoy, con los tiburones arriba y los barriles radiactivos abajo, ambos nombres siguen siendo terriblemente apropiados. Número 2. Bohemian Grove, el campamento secreto de los hombres más poderosos del mundo. En Monterrío, un pequeño pueblo del condado de Sonoma a unas 120 kilómetros al norte de San Francisco, hay un bosque de secuoyas de 1100 hectáreas rodeado de más carteles de prohibido el paso de los que has visto en tu vida. Este es Bohemian Grove, propiedad privada del Bohemian Club, una organización fundada en San Francisco en 1872 por un grupo de periodistas y artistas que querían escapar de la ciudad y disfrutar de la naturaleza. Suena inocente, y probablemente lo era al principio, pero con el tiempo, el club comenzó a admitir a hombres ricos y poderosos, empresarios, banqueros, industriales, políticos, y los bohemios originales, los artistas y escritores, fueron quedando en segundo plano. Hoy, el Bohemian Club tiene unos 2.500 miembros, todos hombres, y la lista de espera para entrar se extiende durante décadas. Cada mes de julio, durante más de 2 semanas, los miembros se reúnen en el Grove para lo que oficialmente es un campamento de verano. Pero este no es un campamento cualquiera. Hay más de 100 cabañas distribuidas por el bosque, un comedor que sienta a 1.500 personas, 2 escenarios de teatro profesionales con iluminación y sonido, un lago artificial y una estatua de hormigón de un búho de 9 metros de altura. Ante esa estatua, se celebra cada año la ceremonia de la cremación del cuidado, un espectáculo teatral con pirotecnia donde los miembros queman simbólicamente una efigie que representa las preocupaciones del mundo exterior. Es tan extraño como suena. La lista de miembros históricos incluye a varios presidentes de Estados Unidos: Herbert Hoover, Dwight Eisenhower, Richard Nixon, Ronald Reagan, George Bush padre. También a magnates de la industria, directores de medios de comunicación, militares de alto rango y figuras culturales como Mark Twain y Jack London. En septiembre de 1942, una reunión en Bohemian Grove contribuyó a la planificación del Proyecto Manhattan, que llevó a la creación de la bomba atómica. Lo que ocurre exactamente durante las 2 semanas del campamento es un misterio celosamente guardado. El santo patrón del club es Juan de Nepomuceno, un santo que según la tradición murió antes de revelar los secretos del confesionario. Una escultura de madera del santo con el dedo sobre los labios vigila la entrada del lago, recordando a los miembros que lo que pasa en el Grove se queda en el Grove. En el año 2000, el conspiracionista Alex Jones logró colarse y grabó parte de la ceremonia de la cremación del cuidado. El club confirmó que el vídeo era real. Pero más allá de ceremonias extrañas, el Grove es simplemente un lugar donde hombres extremadamente ricos y poderosos se juntan para beber, pescar, dar charlas y hacer contactos lejos de los ojos del público. La seguridad es proporcionada por un equipo profesional con veteranos militares. Las carreteras de acceso están vigiladas y cualquier intento de entrar sin permiso resulta en acciones legales. El club ha demandado a periodistas que han intentado infiltrarse y ha ganado. En 1978, el club fue demandado por discriminación laboral por no contratar mujeres. El Tribunal Supremo de California falló en contra del club y lo obligó a contratar empleadas durante el campamento. Pero las mujeres solo tienen acceso a áreas muy específicas. Los miembros siguen siendo exclusivamente hombres, y el bosque sigue siendo un territorio tan cerrado como el primer día. Número 1. Club 33, el secreto mejor guardado de Disneyland. En el corazón de Disneyland, en Anaheim, justo encima de la atracción de Piratas del Caribe y al lado del restaurante Blue Bayou, hay una puerta que la mayoría de los millones de visitantes anuales del parque ni siquiera notan. Una puerta pintada con un color que Disney creó específicamente para hacer que ciertas cosas pasen desapercibidas, un verde que llaman Noseum Green, el verde que no se ve. Detrás de esa puerta está Club 33, el lugar más exclusivo de todo el universo Disney. Walt Disney concibió la idea del club mientras trabajaba en la Feria Mundial de Nueva York de 1964, donde vio cómo los patrocinadores corporativos tenían salones privados para entretener a sus invitados. Quiso crear algo similar dentro de su parque, un lugar donde pudiera recibir a dignatarios, ejecutivos y celebridades en un ambiente privado y elegante. El club se inauguró en 1967. Pero Walt murió en diciembre de 1966, apenas unos meses antes de que abriera sus puertas.
nunca llegó a ver su creación terminada. Durante décadas, Club 33 fue el único lugar dentro de Disneyland donde se servían bebidas alcohólicas. En un parque diseñado para familias donde ni siquiera se vendía cerveza, había un restaurante oculto donde los ricos podían beber vino y cócteles mientras sus hijos hacían cola para subirse a Space Mountain. El nombre del club tiene varias teorías. Algunos dicen que hace referencia a los 33 patrocinadores corporativos que tenía Disneyland cuando el club abrió. Otros dicen que es simplemente la dirección ficticia del lugar, el número 33 de Royal Street en New Orleans Square. Y hay quien afirma, sin mucha evidencia, que el 33 tiene relación con la masonería, ya que el grado 33 es el más alto en el rito escocés. Disney nunca confirmó ni desmintió ninguna de estas teorías. La membresía cuesta actualmente $65,000 de cuota de iniciación, más unos $20,000 anuales. Las comidas se pagan aparte, con menús fijos que rondan los $150 por persona. La lista de espera se ha estimado en más de 15 años. En abril de 2025, Disney añadió una página de consulta para membresías en la aplicación de Disneyland. Para un club que prosperó durante casi 60 años gracias al secreto, fue un movimiento desconcertante. Los miembros tienen acceso al restaurante, al Salon Nouveau y al 1901 Lounge en California Adventure, además de mercancía exclusiva y acceso al parque los 365 días del año. Walt Disney quiso ir aún más lejos. Planeaba instalar tecnología de audio animatronics con micrófonos ocultos en las lámparas para que un operador respondiera a través de personajes animatrónicos. El sistema nunca se implementó completamente, pero los micrófonos siguen incrustados en las lámparas y un cóndor animatrónico permanece posado en una esquina de la antigua sala de trofeos, silencioso testigo de conversaciones que ningún visitante normal escuchará jamás. Si no eres miembro o no conoces a uno que te invite, lo más cerca que vas a estar de Club 33 es la acera de New Orleans Square, mirando hacia arriba sin saber exactamente qué estás buscando. Y así termina este recorrido por 13 lugares de California donde la entrada está prohibida o fuera de tu alcance. Islas radiactivas, bases militares del tamaño de países pequeños, laboratorios donde se diseñan armas nucleares, bosques donde los hombres más poderosos del mundo queman efigies ante un búho gigante y un restaurante secreto donde un ratón animado te cobra $65,000 por sentarte a comer. California, el estado dorado, donde hasta lo prohibido tiene un precio. Yo soy un viejo, y los viejos nos preocupamos. Cuídate.